Hola, soy Andrés Camacho, profesor del Departamento de Comunicaciones de la Universidad Politécnica de Valencia y en esta presentación voy a hablar del cálculo de la moda de datos agrupados. Los objetivos son que seas capaz de interpretar las expresiones de cálculo de la moda de datos agrupados y de utilizar el programa Excel para realizar el cálculo de la moda. El contenido está dividido en dos partes, el concepto de moda y el cálculo de la moda de datos agrupados. La moda de un conjunto de datos es el valor que se presenta con más frecuencia, es decir, el que más se repite. Puede no haber moda o haber varias modas. Aquí tenemos varios ejemplos. Cuando trabajamos con el conjunto de datos 1, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 5, 6, la moda es 5 porque es el valor que más se repite en estos datos. Si trabajamos con el conjunto de datos 1, 2, 4, 6, 7, 8, no encontramos ninguna moda porque no hay ningún valor que se repita más que los otros. Y si trabajamos con los datos 1, 2, 2, 5, 7, 7, 7, 8, 9, 9, 9, 10 y 11, encontramos que hay dos modas, el valor 7 y el valor 9, porque son los dos valores que se repiten tres veces dentro de este conjunto de datos. A una distribución con una sola moda se le llama unimodal y a una distribución con varias modas se le llama multimodal. Para calcular la moda de datos agrupados es interesante trabajar con un ejemplo. En este ejemplo que estamos viendo aquí se nos pide que calculemos la moda de las alturas de un grupo de estudiantes que viene dado por esta tabla. En esta tabla, además de indicar la marca de clase y las frecuencias de clase, hemos indicado los intervalos de clase, fronteras inferiores y fronteras superiores. Y la gráfica que más nos va a ayudar a trabajar con este concepto de moda es el histograma. En un histograma lo que se hace es representar las frecuencias de clase en función de las marcas de clase y corresponde a una gráfica como la que estamos viendo aquí. En este histograma nos damos cuenta que el dato, el valor que más se repite dentro de nuestros datos es este de aquí, el que corresponde a la clase con marca 175. Pero en esta clase tenemos valores que van desde la frontera inferior, 172,5, hasta la frontera superior, 177,5. ¿Cuál de todos los valores intermedios lo marcamos como moda de estos datos? Pues para hacer esto trabajamos con dos valores, delta 1 y delta 2, que reciben el nombre de exceso de frecuencia modal sobre la frecuencia en la clase inferior a la moda y exceso de frecuencia modal sobre la frecuencia en la clase superior inmediata, que me van a hacer que yo marque la moda cerca de la frontera inferior o de la frontera superior en función de que si el valor de delta 1 es muy pequeño, es decir, la frecuencia de esta clase inmediatamente inferior a la moda es casi igual que la frecuencia de la clase en la que se encuentra la moda, marcaríamos la frontera inferior de la clase en la que se encuentra la moda como moda de nuestros datos. Y si este valor fuera muy grande y lo que fuera muy pequeño fuera este delta 2, marcaríamos la moda de nuestros datos próxima a la frontera superior de la clase en la que sabemos que se encuentra la moda. Bueno, pues para hacer esto encontramos una expresión que se adapta muy convenientemente a esto que acabamos de decir. Si elijo como valor de la moda igual a L1, que es la frontera inferior de la clase modal, como estamos viendo aquí, este valor de aquí, más delta 1 partido por delta 1 más delta 2 multiplicado por c, lo que voy a tener es que si delta 1 es muy pequeño, si es 0 o casi 0, todo esto de aquí va a ser 0 o casi 0 y lo que tendremos como moda será L1. Si lo que es muy pequeño es delta 2, esta diferencia de aquí, si este valor delta 2 es 0 o casi 0, lo que tendremos será en el numerador delta 1, en el denominador delta 1, por lo tanto esta fracción tendrá un valor aproximadamente igual a 1 y lo que nos quedará será 1 multiplicado por c. Si a L1 le sumamos c, que es la amplitud del intervalo de clase que contiene la moda, nos vamos a venir de este valor de aquí a este valor de aquí, porque c es la amplitud que tiene esta clase que estamos viendo aquí. Para nuestros datos en concreto nos encontramos que
La frecuencia de la clase en la que se encuentra la moda es 21 y la frecuencia de la clase inmediatamente inferior es 14 y la inmediatamente superior es 21, con lo cual tenemos que las diferencias entre 21 y 14 son 7 y las diferencias entre 21 y 16 son 5. Aplicando esta expresión de aquí, encontramos que la moda va a ser 172,5 más 7 dividido entre 7 más 5 multiplicado por 5, que es el valor del ancho de clase. Si hacemos esta operación de 172,5 más 7 partido por 12 y multiplicado por 5, el resultado que encontramos es que la moda es 175,4. Para hacer esto con la hoja de cálculo Excel, lo que haríamos sería lo siguiente. A partir de las marcas de clase y las frecuencias de clase, dibujaríamos un gráfico que sería, vamos a ver, este de aquí, donde veríamos fácilmente que la moda se encuentra en la clase cuya marca son 175, es decir, sabemos que la moda va a estar aquí. No habría hecho falta representar el gráfico, puesto que con la tabla de frecuencias se ve perfectamente cuál es la clase en la que se va a encontrar la moda. Una vez que tenemos esta clase localizada, podríamos calcular las fronteras inferiores de cada una de estas clases. Vamos a ver, si la clase tiene marca 160 y la clase inferior 175 y la superior 165, está claro que el ancho de clase es 5 y la diferencia entre la marca de clase y la frontera inferior y superior va a ser la mitad de ese 5, es decir, van a ser 2,5. Es decir, que la frontera inferior de esta clase sería 155 menos 2,5, sería 152,5. La frontera inferior de esta clase sería 157,5 y así iríamos calculando las fronteras inferiores de todas las clases. Bueno, lo siguiente que tenemos que hacer es calcular las diferencias entre la frecuencia de la clase en la que sabemos que se encuentra la moda y las clases inmediatamente superior e inferior. Es decir, vamos a calcular la diferencia de 21 menos 14 y vamos a calcular la diferencia de 21 menos 16. Y ahora lo que vamos a hacer es utilizar la expresión que estábamos viendo aquí, sumar L1, que es la frontera inferior de la clase en la que se encuentra la moda, más delta 1 partido por delta 1 más delta 2 multiplicado por C. Nos vamos a nuestra hoja Excel y nos vamos a nuestra hoja Excel y calculamos cuánto vale el cociente, que sería de delta 1 dividido entre voy a ponerlo entre paréntesis, delta 1 más delta 2, y todo esto lo multiplicamos por C, que es el ancho de clase, es decir, lo multiplicamos por 5. Por esto nos sale que deberíamos de calcular la suma de la frontera inferior de la clase en la que se encuentra la moda más este valor de aquí, y eso nos daría un total de 175,41, que efectivamente es lo que habíamos marcado aquí redondeado. En conclusión, hemos calculado la moda de distintos grupos de datos y hemos mostrado cómo utilizar la hoja de cálculo Excel para realizar estos cálculos. Muchas gracias por tu atención.